Bueno, a ver, entonces, pues hoy voy a empezar con continuidad y entonces antes de decir cualquier cosa vamos a recordar que en R, con su métrica usual, por supuesto, si tenemos una función y un punto de los números reales, decimos que la función f es continua en P si para toda epsilon mayor que cero, tú me puedes dar una delta de tal manera que si la distancia entre x y p es menor que epsilon, entonces la distancia entre sus imágenes es menor que epsilon, ¿no? Ya lo dije con distancias en lugar de con valores absolutos. Este, y bueno, nada más quiero recordar que cuando nuestros maestros de cálculo nos echan esta definición de continuidad, nos dicen, a ver, ¿qué significan todos esos símbolos, no? Y entonces uno dice, fíjate este, que cuando te dan la definición de continuidad, hablan de una epsilon y luego de una delta, ¿no? Entonces, nuestros maestros de cálculo nos dicen, bueno, a ver, cuando estamos en esta situación, aquí está la función, aquí está el P, aquí está su imagen, f de P, entonces este punto está sobre la gráfica. Entonces, cuando me echan la epsilon, lo que me están dando es un módulo de distancia acá alrededor de f de P, ¿no? Así les dicen, me dan un módulo de distancia, un intervalito, que en este caso estoy denotando, lo estoy pintando verde, que mide epsilon para arriba y epsilon para abajo de f de P, ¿no? Y lo que yo tengo que ser capaz de encontrar es una delta, y la delta se da acá abajo, la voy a pintar en azul, de tal manera que cuando yo mando todos estos puntos, lo voy a pintar así, espero que sí me salga el dibujo, cuando yo mando todos esos puntos azules, yo me salí, pero bueno, cuando yo mando todos esos puntos azules, este, bajo la función, todo eso va a dar adentro del intervalo verde, ¿no? Y entonces, si sus maestros eran muy audaces, les dijeron también que esto se podía escribir en términos de bolas, y lo voy a escribir aquí en términos de bolas, ¿no? De hecho, a ver, voy a hacer pues como esta propiedad que ahorita estoy subrayando como en anaranjado, se puede escribir de la siguiente manera, ¿no? Que la bola de radio delta con centro en P, cuando yo la mando, eso se queda contenido en la bola de radio epsilon con centro en F de P, ¿no? Esa es más o menos la idea gráfica de esto, y a lo mejor sus métodos de cálculo se los mencionaron. O sea, me dieron la epsilon, eso determina una bola acá arriba, bueno, en el codominio, eso determina una bola en el codominio, y lo que estoy diciendo cuando hago esta afirmación naranja es que yo puedo encontrar una bola del dominio que a la hora que la mando bajo la función, eso se queda contenido en la bola original, ¿no? Y entonces, pues, a lo mejor así se los dijeron, pero si no se los dijeron, ahorita lo estamos observando, eso es exactamente lo que dice. Y bueno, si uno quiere pasarse a un espacio, la definición, la primera epsilon no sería delta. Ay, chin, Víctor, no sé de qué me estás hablando, pero así es la definición, ¿no? Para toda epsilon existe una delta. Es que Este, dicen si la distancia de x y p es menor a epsilon y ya, se ya sé, la dije, delta. no sé dónde me estabas hablando, pero ahora ya sé, perdón, sí lo puse mal. Que si la distancia esta es menor que delta, gracias, no me había yo dado cuenta. Sí, aquí va una delta, ¿no? Lo que subrayó en naranja ya nos habías dicho, yo no lo había visto. Bueno, sí, perdón, que si la distancia entre x y p es menor que delta, entonces la distancia entre sus imágenes es menor que epsilon, ¿no? Y de hecho, si se fijan, sus maestros de cálculo lo dicen así como lo acabo de decir, ¿no? La distancia entre los puntos menor que delta implica que la distancia entre sus imágenes es menor que epsilon, porque en el fondo están pensando en la métrica, ¿no? Pero bueno, y entonces, pues uno puede trasladar, la primera observación es que uno puede trasladar esta noción, pues a espacios métricos, ¿no? Porque ya dijimos, aquí solo hablamos de distancia, aquí solo hablamos de distancia. Por cierto, esta distancia se mide en el codominio y perdón, esta distancia se mide en el dominio y esta distancia se mide en el codominio, ¿no? Y entonces para pasarlo a
espacios métricos, pues se pasa exactamente igual. Y entonces, si tienes dos espacios métricos y una función entre ellos, decimos que f es continua en un punto P en el dominio. Igualito, ¿no? Si para toda epsilon existe una delta, de tal manera que si los dos, si x dista de P en el dominio en menos que delta, entonces la imagen de x dista de la imagen de P en el codominio en menos que epsilon, ¿no? Y pensando en este dibujo que nos hacían nuestros maestros de cálculo, que a mí me quedó ahí medio chueco, uno podría hacer pues, más o menos el mismo dibujo acá, ¿no? Dices, a ver, ¿cómo va la onda? Pues aquí tienes tu función entre x y y, a que tomas un punto en el dominio, te fijas en su imagen, y acá en el codominio dices, pues me fijo en la bola de radio epsilon con centro en f de p, ¿no? Y entonces para que la función sea continua, tú tienes que ser capaz de encontrar acá una bolita en el dominio de radio delta, esa es o sea, la delta determina la bolita, de tal manera que cuando tú la mandas, voy a ponerlo así, no sé cómo ponerlo, la verdad, lo voy a poner así. Cuando tú mandas eso, quién sabe qué te quede por acá, ¿no? Pero lo que te queda está dentro de la bola, de la bola verde, ¿no? Y entonces, a ver, ya que estamos en estos menesteres, yo creo que la primera cosa que uno debería de preguntarse, bueno, está la definición, ¿no? ¿Se entiende más o menos? A ver, una cosa que me gustaría que no olvidaran y que, y que es importante de esta definición, antes de pasar a los ejemplos, creo que sería bueno recalcarlo. Lo que dice esta definición, así a grandes rasgos, y espero que lo vean, lo voy a decir, dice, si tú, a ver, esta delta lo que te da son puntos cercanos a P, ¿no? O sea, cuando tú te fijas en la bola, estás fijándote como pusiste como un módulo de cercanía y dijiste, pues las bolas lo que me dicen es, está cerca al centro, módulo, el radio, ¿no? Eso es más o menos lo que hemos estado discutiendo. Y entonces uno puede pensar en la definición de continuidad de la siguiente manera, uno dice, fíjate que si tú te tomas puntos que están cercanos a P, suficientemente cercanos, puedes asegurar que cuando los mandas bajo F, van a estar cerca de la imagen de P, ¿no? Entonces la continuidad se puede decir en términos de cercanía bueno, esto está dicho como en términos de cercanía, ¿no? Puntos cerquita de P van a dar bajo la función a puntos cerca de la imagen, ¿no? Eso es lo que dice la definición. Si no se olvida un poco de las épsilon y de las deltas, dice, pues ya que me dieron la epsilon y ya que encontré yo la delta, pues lo que puedo concluir, ya que tengo las dos cosas, pues decir, pues puntos cercanos a P, ¿qué tan cercanos? Pues cercanos delta, van a dar a puntos cercanos a F, ¿qué tan cercanos? Cercanos epsilon. Y entonces la continuidad es o sea, la continuidad es una propiedad que habla de un concepto de cercanía, o sea, otra vez, la función manda punto cerca de P a punto cerca de la imagen de P. Y entonces, por eso, o sea, por eso cuando uno tiene distancia, ya puede hablar de cercanía, pues la definición de continuidad se pasa automáticamente a los espacios métricos. Y entonces yo les preguntaría, ya que tienen la definición, pues a ver, ¿conocen alguna función continua? Alguna, no sé, ustedes díganme, la que sea. Sí deben de conocer alguna, ¿no? La función identidad. ¿De dónde a dónde? Fíjense que de X en X. Eso no basta, Andrés, porque yo te podría decir, pues estás considerando, a ver, voy a ponerlo pues, como ejemplo. Como ejemplo, perdonen ustedes, tengo que cambiar de color. Ejemplo, alguien dijo la identidad y alguien dijo que de X a X, ¿no? Y para aterrizar un poco, con la misma métrica ya nos dijo Andrés. Y entonces dices, pues la identidad. Para aterrizar un poco, vamos a fijarnos en la identidad de los reales en los reales, ¿no? Ahorita todavía no le he puesto la métrica, ahorita se la pongo, ¿no? Pero no os quiero decir que la identidad de los reales, pues es la función que AX lo manda a X, ¿no? Es esa función. Y de hecho, de una vez aprovecho
para decir que si yo introducir una notación, es que si yo tengo X de bueno, no, perdón, X un conjunto, no le quiero poner métrica todavía, X un conjunto, pues cuando yo ponga la identidad de X, va a ser la función que va de X a X y que tiene como regla de correspondencia, pues la identidad en subíndice X en un punto X, pues vale X, ¿no? Eso es como notación, ya cuando hablemos de esta función siempre usaremos esta notación. Y ahora sí nos dice Andrés que con la misma métrica, ¿no? Pues a ver, vamos viendo. ¿Cuál métrica te gusta, Andrés? Pues habría que poner alguna métrica, ¿no? En R, pues no sé, tú dijiste que en R. Ah, de X, yo dije que en R, sí. ¿Tú qué estabas pensando, Andrés? Dime. ¿O no le quieres poner una métrica? Pues la del valor absoluto. Bueno, a ver, vamos viendo, ¿no? Si R, o sea, si a R, por ejemplo, le pones la métrica usual, es decir, la del valor absoluto, pues claramente la identidad es continua, ¿no? Porque hablamos diciendo por qué, ¿no? Si la identidad la piensas, en lugar de pensarla como, bueno, ya piensas que R tiene la métrica usual, pues dices claramente, ¿no? Porque para toda epsilon mayor que cero, si yo me tomo delta igual a epsilon, entonces cuando yo me fijo en la bola de radio delta, o epsilon, mejor le voy a poner en la bola de radio epsilon con centro en X y la mando bajo la identidad, pues eso me da la bola de radio epsilon con centro en X, ¿no? O sea, de hecho, pues no solo se cumple esta contención, sino de hecho es una igualdad, ¿no? Esto es una igualdad, en particular se cumple la contención y por lo tanto sí es continua, ¿no? Y entonces, pues la identidad con la misma métrica, pues sí es continua. Y si le cambio las métricas, bueno, a ver, voy a poner un par de ejemplos más, nada más para decir, para que vaya uno pues, entendiendo algunas cosas. Por ejemplo, yo podría tomarme la identidad, no sé, en los reales, por decir algo. Vamos a ponerlo, bueno, sí, mejor en los reales. La identidad en los reales, pero ahora la voy a pensar, pues no sé, a ver, este sería el ejemplo uno, ¿no? Y ahora si, por ejemplo, voy de los reales con la métrica discreta a los reales con la métrica usual, ¿esa seguirá siendo continua, jóvenes, o no? Díganme, ustedes. ¿Qué piensan? Dice que no. No es La cierto. discreta era ceros y si eran puntos iguales y unos si eran puntos diferentes, ¿verdad? Exactamente. Entonces eso debería ser como que menor a epsilon. Bueno, no, a ver, pues vamos a Bueno, viendo menor a delta, sí, cierto. vamos a ver la Ah, definición, ¿no? Dicen, échame una epsilon, ¿no? Bueno, lo voy a poner acá abajo. Échame una epsilon, ¿no? Pues, ya me la echaste. A ver, aquí hay que hacer una cosa, hay que hacer una observación me echan una epsilon, ¿no? Y yo me tengo que fijar, ¿se acuerdan? En el codominio. Voy a poner un dibujo nada más por decir, ¿no? Me echaron la epsilon y yo me tengo que fijar en el codominio. Entonces me tengo que fijar en f de x, ay chinga, lo puse así de modo, y me tengo que fijar en la epsilon que me dieron, ¿no? Y luego tengo que encontrar en el dominio, por acá está x en el dominio, tengo que encontrar una delta de tal manera que la bola se va a caer ahí adentro, ¿no? A ver, hay que hacer una observación. ¿Cómo son las bolas en la métrica discreta? ¿Cómo son las bolas en la métrica discreta, jóvenes?
Ya lo hemos dicho varias veces, ¿eh? ¿Qué pasa si delta es menor que 1? Si delta es menor, bueno, si delta es menor que 1 y mayor que 0, ¿cómo es la bola de radio delta con centro en un punto X? En la métrica discreta le voy a poner así. ¿Cómo son esas bolas, jóvenes? ¿Alguien se acuerda o no? El unitario, exacto. Entonces son el unitario. Y cuando yo mando el unitario bajo la identidad que obtengo, o sea, si yo me agarro la identidad, los números reales de ese unitario, o sea, de la bola, si quieren lo pongo así, de la bola de radio delta con centro en X, la métrica discreta, es la identidad bajo los números reales del unitario. ¿Qué obtengo, jóvenes? Pues obtienen el unitario de f de x, ¿no? O sea, lo único que hay cuando mandas un unitario, pues obtienes un unitario. Y entonces, ¿qué delta le sirve? Que por cierto, esto siempre está contenido en la bola de radio epsilon con centro en f de x, ¿no? Con la usual, lo voy a poner así. Entonces, como esto es un unitario, pues cuando lo mando voy a caer a este unitario y ese unitario siempre está dentro de la bola. De hecho, entonces dices, pues ¿qué delta me sirve? La que tú quieras, siempre cuando sea menor que 1. La que yo quiera, pues sí, podríamos tomarnos delta igual a 1/2 y esa cumpliría con la definición de la continuidad. Entonces, fíjense que, de hecho, y usamos en algún momento que acá en el codominio teníamos la métrica usual. No usamos nunca. De hecho, aquí uno podría haber puesto cualquier métrica y esta función seguiría siendo continua. Entonces voy a poner aquí una observación que se les va a quedar de tarea porque parece que pues no sé, no dijeron nada. Observación, toda función que tiene como dominio un espacio métrico discreto es continua, que fue lo que dije en el renglón anterior, pero pues ahí si no, o sea, si no lo entendiste bien, pues hay que hacerlo de tarea, si no, bueno, hay que hacer las observaciones de que pues en realidad no estoy usando nada de que fueran los reales. Entonces, pues, que fueran los reales, que fuera la identidad, que fuera la... O sea, hay que ver que de veras todo eso es cierto, ¿no? A ver, y entonces, pues a veces la identidad es continua, a veces no, depende de si tienes que darle métrica tanto al dominio como al codominio. En este caso yo le di métrica distinta al codominio y al dominio, y entonces, pues a veces sí es continua, a veces no. Pero ¿a poco la identidad es la única función que conocen que es continua? Bueno, la identidad del mismo espacio métrico en el mismo espacio métrico, porque es el único ejemplo que me han dado. ¿A poco no conocen otra? Las que son más socorridas, y de hecho las funciones que uno debería de dar ejemplo como de funciones continuas son las constantes. De hecho, las funciones constantes siempre son continuas. Y entonces otro ejemplo, si tú te tomas un espacio métrico de X, digo X de X y un espacio métrico Y de Y, estos espacios métricos, a ver, primero voy a aprovecharme para introducir una notación, y Y0 en Y. O sea, te tomas dos espacios métricos y un punto fijo en Y. Y entonces vamos a denotar para siempre, de ahora en adelante, denotamos como C de Y0 a la función que sale de X, entra en Y y tiene como regla de correspondencia
pues y0 de un punto X es y0, es decir, la constante y0, ¿no? Y así la vamos a denotar para siempre. Y la observación que estamos haciendo ahora es que pues esta constante y0 es continua, ¿no? La observación que estamos haciendo es que c de y0 es continua. O sea, las funciones constantes son continuas. ¿Y cómo prueban eso, jóvenes? ¿Cómo saben que las funciones constantes son continuas? Bueno, pues como no quieren decir nada, pues ahí también se les queda de tarea. ¿Qué onda? ¿Quieren que todo se les quede detallado y en adelante? ¿O cómo? No entiendo. O nomás, o sea, si no vienen a discutir, pues entonces, ¿para qué vienen? Mejor les grabo las clases y ya. Bueno, a ver, voy a poner otro ejemplo que a mí sí me interesa, porque creo que a ustedes no. Ejemplo 3. Y entonces, a ver, vamos a ver qué onda. Hablaban de que la identidad era una función continua, ¿no? ¿Qué onda con la identidad en Rn? Y entonces dices, pero es que pues tienes que decirme cuál es la métrica. Y entonces digo, pues a Rn le voy a poner primero como métrica, le voy a poner la norma P. O sea, lo voy a ver como un espacio normal. Y luego a Rn también le voy a poner la norma R. Y entonces me voy a fijar en la identidad. Y entonces dices, pues esa será, bueno, por supuesto tengo que pensar que P y R son números entre 1 e infinito. Y entonces voy a decir, pues, ¿saben qué? Voy a probar como ejemplo que esa función es continua. Y entonces, a ver, antes que nada voy a pues, recordar algunas cosas. Pues no sé qué recordar, pero bueno, quiero ver que esta identidad en Rn es continua. A ver, primero, antes que nada, voy a hacer un par de recordatorios. Dije, quiero probar eso. Quiero ver que esta función es continua. Y entonces voy a hacer un par de recordatorios. A ver, el primer recordatorio que de sus clases de cálculo es que si ustedes tienen, pues no sé, una cantidad finita, de números reales, todos mayores o iguales que 0, y R, un número entre 1 e infinito, entonces uno puede concluir lo siguiente, que el máximo de los puntos A1R, bla, 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 hasta AN a la R, o sea, agarro todos los ARs, los AIs, perdón, los elevos a la R, me fijo en el más grande y luego a eso le saco la is résima. Eso es exactamente lo mismo que agarrarme el máximo de los A1 hasta AN. O sea, sacarles a la E, o sea, elevarlos a la R, luego sacar el máximo y luego sacar uno entre R es lo mismo que haberse agarrado el máximo de los números. Eso es una cosa muy simple que se prueba en cálculo. Bueno, de hecho ni siquiera creo que se prueba en cálculo. Bueno, sí, porque hay que usar que todos son positivos, pero bueno. Y entonces ahora sí, si te tomas un X en Rn, pues entonces vamos a hacer dos observaciones. La primera pues la voy a poner aquí. Entonces dices, a ver, yo quiero probar pues, que la función es continua, entonces yo quisiera, me dan la epsilon y yo quisiera encontrar la delta. Pero recuerden ustedes de sus cursos de cálculo que cuando uno está haciendo estas pruebas de continuidad, y por eso estoy poniendo este ejemplo para que recuerden esta idea, me dan la epsilon, yo tengo que encontrar la delta, pero entonces tengo que acotar cosas de tal manera que yo pueda saber la delta cuando ya me dan la epsilon. En otras palabras, lo que quiero decir es, primero uno hace cuentas para ver qué tan distantes están las imágenes y aprovechándose de eso dice, bueno, tratar de poner la distancia de las imágenes en término de la distancia de los puntos.
Y luego ya que uno hace eso, dice, ah, bueno, pues si me dieron la epsilon, yo sé cómo escoger la delta para que ya, bueno, para que ya me salga la definición de continuidad. Y entonces voy a hacer eso. Entonces estas son como, todo lo que estoy diciendo ahorita son como mis partes de las cuentas. Ahorita vuelvo a repetir esto del argumento que acabo de decir. Y entonces la primera cosa que yo quiero que observen es la siguiente. A ver, si yo me tomo la norma, la R norma de X gorro, pues eso por definición, recuerde usted que es la suma desde que es I es igual con 1 hasta N, del valor absoluto de cada una de las coordenadas elevado a la R y todo esto elevado a la 1 entre R. Y luego digo, ah, pues eso es menor o igual, a ver si todo el mundo me dice que sí, aquí hay que sumar cada una de las coordenadas, pero eso es menor o igual que poner, bueno, ahorita explico esto, el máximo de los valores absolutos de los x's a la r, donde i está entre 1 y n, y eso ¿qué le voy a hacer? Lo voy a elevar a la 1 entre R, ¿no? A ver, lo que estoy haciendo aquí es diciendo, ah, pues fíjate que aquí pongo las coordenadas elevadas a la R. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a agarrarme el máximo de, estos son n sumandos, ¿no? Y entonces me agarro el más grande de los n sumandos y digo, ah, pues sustituyo cada uno de los sumandos por el más grande y entonces estoy sumando n veces el mismo número, el más grande, y entonces, ah, pues si sumas estos n números, es menor o igual que sumar n veces este número. Entonces, ah, pues eso sí es cierto. Pero fíjense que por lo que dijimos allá arriba, en la observación azul, dice que esto es igual a, bueno, puedo ponerles el 1 entre R a cada uno de los factores, entonces se lo pongo al n, y por lo que dice acá arriba, allá arriba, eso es lo mismo que el máximo de lo voy a escribir así porque ya no me cabe, desde que i es entre 1 y n, de los valores absolutos de los x's, ¿no? O sea, pues por el de arriba, cuando saco la raíz errésima, pues me queda el más grande de los valores absolutos de los x. Y luego pongo que eso es igual a, pues, n 1 entre R, y de hecho el máximo de los valores absolutos de las coordenadas se llama, por las cosas que vieron en clase, que vieron en su ayudantía, eso se llama la norma infinito del X gorro, ¿no? Y entonces voy a poner esto en rojo, ahí está, voy a poner esto en rojo, porque es una observación. Y la otra observación que quiero que hagan es que, la última observación que quiero que hagan es que la norma infinito de X, pues ya dijimos que no es otra cosa que el máximo, y lo voy a escribir como lo escribí arriba para ser más económico, es el máximo de los valores absolutos de todas las coordenadas, ¿no? Entonces es el máximo de los valores absolutos de las coordenadas. Eso es la definición de la norma. Pero uno lo puede poner de la siguiente manera. Dices, ah, pues, ¿qué te parece si mejor agarro ese máximo? Ese máximo, por cierto, es un número positivo, entonces lo estoy agarrando a él solito, los valores absolutos, y luego, no, mejor lo voy a hacer así. Lo rebo a la P, y le saco 1 entre P. Y eso por la observación azul son exactamente lo mismo. Y luego dices, ah, fíjate que eso es menor o igual que la suma, desde que y es igual con 1 hasta n, de los valores absolutos de los x's a la p, y luego esto elevado a la 1 entre p. Ahora, ¿por qué este menor o igual es cierto? Pues ese menor o igual es cierto porque dices, ah, fíjate que aquí solo hay un número, ¿no? Es el máximo elevado al 1 entre p. Y aquí estoy sumando todos, ¿no? O sea, de hecho es uno de los que aparece en esta suma. Y estoy sumando posiblemente más cosas, ¿no? Entonces, ah, pues como este es uno de los que aparece aquí, o sea, va a aparecer en algún lugar, entonces pues ese es menor o igual. Y de hecho uno tiene
que esto es menor o igual a la norma de XP, ¿no? Esa es por definición la norma de XP. Y entonces voy a poner este como en azul, ¿no? Esta es la observación azul. Ajá. Y la de arriba era la observación roja. Entonces dices, ¿y todo esto que me estás observando, para qué sirve, no? Y entonces dices, a ver, del azul y de la roja, a ver, vamos, lo tengo que poner en la otra hoja porque no me cabe. Por lo tanto, del azul y de la roja, uno puede concluir lo siguiente. Ahorita me regreso para que vean que sí se puede concluir lo siguiente. La norma R del vector X es menor o igual que n a la 1 entre R y todo multiplicado por la norma de XP. A ver, me voy a regresar rápido, espero que todo el mundo lo vea. Me regreso rápido, dices, yo lo que quiero calcular es la norma R, ¿no? Y la norma R, pues por esta observación roja es igual a n a la 1 entre R por la norma infinita de X, ¿no? Entonces, pues estos son iguales, este es igual a este. Digo, perdón, es menor o igual a este. Entonces, pues ya voy de gane porque acá ya apareció ¿no? Pero acá aparecía la norma infinito, pero yo abajo aquí probé que la norma infinito era menor que la norma P, entonces sustituyo norma infinito por norma P y obtengo esto, ¿no? Y bueno, ya que, o sea, todo eso que dije ahí arriba es para probar esta desigualdad. Y ya que tienes esa desigualdad, dices, ¿qué queríamos probar? ¿Alguien se acuerda? Uno quería probar que la identidad, lo voy a poner acá en rojo, lo que queríamos demostrar era que la identidad en Rn que va, pero de Rn pensado con la norma, ya no me acuerdo de dónde salía, la norma P a Rn, ya no me cupo, lo voy a poner acá abajo, lo que yo quería demostrar era que la identidad Rn con la norma P a Rn con la norma R, que esta era continua. Y entonces yo les había dicho, pues ¿se acuerdan que había que probar que para toda epsilon existía una delta, de tal manera que si dos puntos distaban en la norma P en menos que delta, entonces dos puntos distan en la norma R en menos que epsilon? Entonces dices, pues todo lo que hicimos allá arriba es para que la demostración de esto quedara en dos renglones, porque aquí fíjense que ya acotamos la norma R con respecto a la norma P, y entonces pues ya como esta sobre lo que yo tengo control, porque estos son los puntos del dominio, yo tengo que hacer mi delta lo suficientemente chiquita para que se haga menor que epsilon, ¿no? Y entonces la prueba de la continuidad queda en dos renglones, ¿no? Porque dices, dados, ahí va la prueba de la continuidad, ¿eh? Dados x0 en Rn, ese es el punto donde voy a probar que es continua, y epsilon mayor que 0, entonces, dados estos, definimos delta igual a n a la 1 entre R por epsilon. Y si definimos esto, tenemos lo siguiente. Si la norma de x menos x0 es menor que delta, entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que la norma de x, aquí es la norma P. La norma P es menor que delta, entonces la norma de x menos x0, y aquí me faltó un corro, R, por lo de allá arriba, eso es menor o igual que n a la 1 entre R por la norma de x menos x0 P, ¿no? Pero yo me tomé la delta igual a eso. Entonces dices, pues por mi hipótesis, yo puedo decir que este es estrictamente menor, lo voy a poner acá, sí lo voy a poner aquí, esto es estrictamente menor que 1 a la 1, n a la 1 entre R, perdón, que delta, ¿no? Pero entonces uno recuerda quién era delta. Delta es, bueno, que es lo mismo,
N1 entre R. Delta es epsilon. Ay, ¿qué hice? Ah, es que lo hice mal. Debería de haber puesto aquí, ay, qué tonto, lo hice mal. Aquí debería de haber puesto, pues, epsilon, delta es igual a epsilon entre n a la 1 entre r. Y ahora sí, si yo tengo eso, entonces ahora sí tengo epsilon entre n a la 1 entre r, que es igual a epsilon, y ya. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Sí o no? Díganme. Sí, profe, esta parte sí. Y entonces, a ver, otra vez, voy a decirlo rápidamente porque esto sí es importante. Recuerde uno que quería probar que esto es continuo, ¿no? Entonces, voy de aquí a acá. Y entonces yo quiero acotar algo en el codominio, ¿no? O sea, algo, o sea, quiero que la distancia en el codominio sea chiquita, entonces, pues eso depende de la norma F. Pero me tengo que aprovechar de que yo puedo hacer la distancia en el dominio cuando yo quiero, o sea, tan chiquita como yo quiera. Y entonces, cuando uno hace esas cuentas, que supongo que sí tienen experiencia porque lo hicieron en cálculo, dicen, pues yo me tomo la R y trato de acotarla con respecto a la P, ¿no? Porque es la identidad, pues. Entonces, pues la R la trato de acotar con respecto a la P. Eso fue lo que hice en estos dos pasos para decir, fíjate que la R está acotada con respecto a la P, pues por este numerito, ¿no? O sea, bueno, o sea, este numerito ahí es el que me dice, ¿qué onda? Entonces, ya que tienes esta de aquí, que es la importante, dices, pues ya la onda de las épsilons y las deltas es, pues, de dos renglones, ¿no? Bueno, y entonces otra vez como que uno dice, primero hago las cuentas para hacer las cotas bien y después ya decido cómo tiene que ser la delta para que de veras me quede que esta distancia sea menor que epsilon, ¿no? Eso es como, como lo que haces siempre en cálculo. Y entonces, bueno, dos observaciones. Siempre tienen que, si cuando entreguen su tarea, su examen, me tienen que entregar esta parte de las cuentas, ¿no? Porque si yo no sé de dónde llegaron a las cuentas y solo, de hecho, la demostración de que la función es continua son estos tres renglones, ¿no? O sea, si ustedes me entregan en su tarea estos tres renglones, pues yo no sé de dónde salió esto y todo lo demás, entonces sí tienen que entregar las cuentas para que yo sepa de dónde salieron las cosas, ¿no? Entonces, otra vez, si tú vas a hacer un examen, dices, pues mis cuentas son estas, ya acabé las cuentas, y ahora sí, para demostrarte que la función es continua, pues agárrate la delta de esta manera y pues por las cuentas de allá arriba yo ya te puedo demostrar que todo está claro. Nada más es una cosa pues de que tengo que aclarar de la escritura, porque si solo me entregas estos tres renglones en tu examen, pues yo voy a decir, no, quién sabe de dónde salió todo lo demás, y a lo mejor tú sí lo hiciste ahí en en unas cuentitas que tenías y que no me entregaste, ¿no? A ver, antes de terminar la clase, quiero que observemos bien la definición de continuidad. Creo que voy a hacer un nuevo dibujo, lo voy a hacer por acá abajo, lo iba a hacer en el dibujo anterior, pero creo que no es tan bueno. A ver, voy a hacer un dibujo y voy a escribir un par de cosas para argumentar lo que tenemos que probar, ¿no? A ver, que la función fuera continua, podría yo escribirlo con epsilon, o sea, con la definición que de ahí arriba, pero dije que era importante observar que uno podría abreviarlo con bolas de la siguiente manera, ¿no? O sea, que la bola de radio delta, bueno, a ver, a lo mejor tendría yo que escribir cómo es la situación. Aquí está X de espacio métrico, aquí está Y, ahí se tendría que tener como su dx, aquí está Y con su dy, otro espacio métrico, y aquí tenemos una función que va de x a y, ¿no? Y dije que no quería hacer, que solo quiero hacer un dibujo, ¿no? Entonces voy a hacer mi dibujo, por acá está x, por acá está y, me fijo en un punto, por supuesto, un punto en el dominio, por acá está su imagen, y entonces voy a hacer lo de las bolas, ¿eh? Y entonces, acuérdense que podría escribir toda la definición, pero dije que eso se podía escribir de la siguiente manera, ¿no? Para cada epsilon mayor que cero, existe una delta mayor que cero que cumple
que cuando yo me fijo en la bola de radio delta con centro en el P y lo mando bajo la función, eso se queda dentro de la bola de radio epsilon con centro en F de P, ¿no? Eso dije que pasaba. Y aquí voy a tratar de decir un par de cosas y hacer un dibujo, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir esto, no? Eso es lo que quiero como un poco desmitificar esto que está escrito aquí. Ya dije que uno lo puede pensar como que puntos cercanos van a dar a puntos cercanos. Puntos cercanos a P, perdón, van a dar a puntos cercanos de F, de su imagen, ¿no? De F de P. Pero lo quiero desmitificar de la siguiente manera. A ver si me explico. Aquí uno se agarra y dice, voy a poner los mismos colores que antes. Uno empieza con una bola acá de radio epsilon, ¿no? Uno empieza con una bola acá de radio epsilon. Entonces, pues esa es una bola de radio epsilon. Que por cierto, estas bolas son abiertos, ¿eh? Y recuerde usted que todos los abiertos están hechos de bolas, pero bueno. Ahorita vamos hacia allá, por eso lo quiero amplificar. Este es un abierto y de hecho es la base fundamental para los abiertos, ¿no? Y entonces dices, a ver, cuando yo lo regreso, o sea, me voy a fijar en la imagen inversa de la bola. Cuando yo lo regreso, pues quién sabe qué voy a obtener yo por aquí. Cuando yo regreso eso, obtengo una mancha verde por acá, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a pintar de verde. Este verde en el dominio, y no lo voy a pintar así, o sea, lo voy a pintar así con forma caprichosa, y a lo mejor, o sea, ni siquiera le estoy poniendo así punteado porque ni siquiera sé qué onda con ese. Este de acá está representando para mí la imagen inversa de la bola de radio epsilon con centro en F de P. Por cierto, sí está medio bien pintado el dibujo, porque fíjense que como F de P está en la bola verde, cuando yo regreso a la bola verde, sí obtengo algo que tiene a P, ¿no? Porque como P fue a dar adentro de lo verde, pues cuando yo regreso a lo verde, sí obtengo algo que tiene a P, ¿no? O sea, P sí está en esa imagen inversa, ¿no? Y entonces voy a ponerles aquí como sombritas para pensar que sí estoy pensando como en cosas rellenas. Y entonces voy a pintar acá no sé si de verde, pero mejor de otro de negro porque está mejor, más bonito. O sea, uno se fija en la imagen inversa, o sea, ahorita lo que me estoy fijando es en la imagen inversa de la bola de radio epsilon con centro en FDP, ¿no? Esa es la mancha verde que tengo en el dominio. Por cierto, ya dije que P sí está ahí adentro. Y voy a pintar, pertenece tan alejado de porque aquí en medio quiero meter otra cosa, por supuesto, ¿no? Y entonces dices, pero fíjate que cuando tú probaste que esa función era continua, ay, chin, creo que no me va a quedar el espacio. A ver, voy a poner para acá. Este punto sí está en eso negro, pero ahí en medio quiero meter algo, ¿no? Entonces, pero cuando tú probaste que la función era continua, tú encontraste una epsilon, ahí, y la voy a pintar un poco tramposa. Tú encontraste una epsilon, ay, no sé si pintarla tramposa o no. Tú encontraste, no, ahora no voy a pintar tramposa. Tú encontraste una epsilon de tal manera que cuando tú mandabas la bola azul, ibas a caer, y aquí es como una mancha otra vez, que quién sabe cómo sea, pero es una mancha que sí tiene FDP. O sea, que está el azul de este lado es la imagen de la bola de radio delta. Y aquí sí le puse delta. Eso se ve horrible. No sé si parece una delta, pero creo que sí parece una delta. Es la bola F de la bola de radio delta con centro en P. Y entonces, a ver, esa es la mancha azul acá, ¿no? Es una mancha azul. Que por cierto sí tiene a F de P, ¿no? Porque como P está dentro de la bola, como P está dentro de la bola, entonces pues F de la bola tiene adentro el punto F de P. O sea, mi dibujo sí está bien de este lado. Pero fíjense que también está bien del otro lado. Hace rato quería poner la bola como que se saliera de la mancha verde, ¿no? O sea, quería poner la bola como que se saliera de la mancha verde. Pero eso no es posible,
¿Por qué no es posible? Porque como esta mancha azul está dentro de lo verde, cuando yo lo regreso, voy a caer adentro de lo verde. A ver, y lo voy a tratar de escribir por aquí. Cuando yo tengo esta contención, estoy hablando del azul, puedo tomar imágenes inversas de ambos lados, ¿no? Y entonces tendría yo, la contención se preserva. Entonces tendría yo que si tomo imágenes inversas de ambos lados, podría yo escribir, pues la imagen inversa de la imagen de la bola de radio delta con centro en P está contenido en la imagen inversa, ¿no? Otra vez es tomando imágenes inversas de este lado y de este lado, ¿no? Pero fíjense que cuando yo me agarro un conjunto, lo mando y luego lo regreso, pues puedo regresar, o sea, fíjense, agarré este conjunto, lo mandé y luego lo regresé, puedo regresar a algo más grande, pero seguro allá adentro vive la bola de radio delta con centro en P. Y ahora sí ya puedo decir, y acuérdese usted que P está en esa bola. Y entonces fíjense que tengo aquí, bueno, todas estas desigualdades todas estas contenciones, perdón, según yo ya las justifiqué. Y entonces lo que tengo aquí es que, fíjate que si empecé suponiendo que la función era continua, ¿no? Y entonces, pues si la función es continua, yo puedo concluir que esto negro se vale. Y ahora, ¿por qué estoy interesado en esto negro? Fíjense que lo que dice aquí, que es lo que está pintado en este dibujo, es que la bola de radio delta, con centro en P, que por cierto tiene el punto P, se mete adentro de este conjunto, ¿no? De la imagen inversa de la bola de radio epsilon con centro en FDP. Y entonces fíjense que la situación es exactamente como en ese dibujo. Aquí tengo esta mancha que representa este conjunto de aquí. Entonces, pues tengo toda una bola que se mete dentro de la mancha verde, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, ya lo voy a traducir a los términos que hemos venido usando en clase. Eso quiere decir que este punto es un punto interior de este conjunto, ¿no? Porque ya pude meter una bola entre el punto y el conjunto. Y entonces dices, pues esto significa que este punto es interior a este, ¿no? Bueno, ¿y quién es este? Esta es la imagen inversa de la bola de radio epsilon con centro en FDP. Eso quiere decir que cuando yo regreso una bola y la función es continua en P, el punto es interior. Y eso, bueno, habría que pensarlo un poquito y eso se les va a quedar de tarea. Eso es, a ver, lo que les estoy diciendo es que cuando yo regrese la bola, voy a poder justificar que el P es un punto interior de la bola. Y entonces, cuando uno piensa un poquito esto y lo reinterpreta de otra manera, lo que está diciendo, pues fíjate que cuando regreso bolas, obtengo puntos interiores. O sea, obtengo puntos que están en el interior de la imagen inversa, ¿no? O sea, cuando regreso la bola, puedo probar que el punto es interior. ¿Y qué pasaría si yo pudiera probar eso para todos los puntos de la mancha verde? Si yo pudiera probar eso para todos los puntos de la mancha verde, podría concluir que es un abierto. Y entonces supongo que en sus cursos de cálculo les probaron, bueno, a lo mejor si sus maestros fueron intrépidos, les probaron que, que es equivalente a que una función sea continua el hecho de que cuando te agarras un abierto en el codominio y lo regresas, eso te da un abierto. Y eso lo vamos a probar, ¿no? Con toda formalidad en la próxima clase. Bueno, lo voy a dejar grabado hoy en la tarde, pero quiero quiero que te quedes con este dibujo para que digas, bueno, lo que pasa es que no se inventaron esa equivalencia de la nada. Es esta observación de que estos puntos siempre quedan en el interior de los regresos de las bolas. Y entonces si el punto siempre queda en el interior, pues lo más seguro es que pues el regreso sea abierto. ¿Me expliqué o no me expliqué, jóvenes? Esa parte, bueno, aplica lo que estábamos discutiendo el otro día de que la unión de bolas abiertas, pues era el abierto, ¿no? En este Exacto, caso, sí. la mancha verde. No, bueno, sí, la mancha verde va O a ser sea, una unión de bolas y por lo tanto va a ser abierto, sí, más o menos. Pero la mancha verde, ¿de qué lado? Es que es en el codominio, ¿no? Digo, perdón, en el ah, endominio.
Sí, pues me quedé que era la del dominio. Sí, la del dominio. O sea, a ver, lo que quiero es que lo pienses un poquito para que no se te haga muy raro que yo te digo, o sea, cuando veas la clase de la tarde, voy a probar con toda formalidad. Esto fue un choro, ¿eh? De hecho, iba a decir que si no entendiste este choro, pues no importa, porque lo voy a probar con toda formalidad, que una función es continua si, solo si la imagen inversa de los abiertos del codominio, digo, si del codominio son abiertos en el dominio, ¿no? Entonces, pues eso lo vamos a probar con toda formalidad. Pero uno cuando piensa, ¿y de dónde vino eso? ¿O cómo pruebo eso? Pues tiene que ver este dibujo, ¿no? Bueno, pues ya me voy a dejar de grabar. En la tarde les paso otro, este video y otro video.